Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y esta vez vamos a leer del verso 5 hasta el 8. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Y estamos leyendo solamente hasta este verso 8 para poder hablar de este tema en particular y de esta porción en particular, a lo que yo he llamado el génesis de nuestra era. Porque cuando nos preguntamos a qué se debe que nosotros decimos que este es el año tal, el año 2021, la respuesta es que todo se debe al nacimiento de un hombre, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y que eso dividió el tiempo, dividió la historia, y que este estudio nos va a dar una vista, cómo Lucas nos presenta lo que en este tema he llamado el génesis de nuestra era. En un principio Lucas describe que su intención es poder hablar del origen de las cosas que para ellos han sido ciertísimas y sostenían la fe no solamente de él, sino también en este caso de Teófilo, que es a quien va dirigida esta porción, esta carta o este evangelio que Lucas dedica para explicarle a Teófilo y también nos deja como herencia a nosotros. Quiero comenzar para resaltar esa primera frase. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes es alguien que nos ayuda a nosotros en este momento a establecer la narración bíblica acorde a la narración histórica y a los hechos históricos que se representan no solamente en la Biblia, sino a través de otros registros, no solamente hebreos, sino también seculares. Herodes representó, Herodes el Grande representó una tetrarquía en los tiempos de Judea. Herodes el Grande, que gobernó antes del nacimiento de Cristo, él estableció una monarquía, los cuales después sus hijos, o tres de sus hijos, iban a continuar con este gobierno y este reinado en Judea. ¿Por qué Lucas nos resalta en este momento la datación de que fue en los días de Herodes, rey de Judea? Para nosotros poder entonces comprobar, corroborar que el tiempo en el que se inicia la narración de Lucas y el entorno en el cual se va a iniciar la narración de Lucas, obtenemos allí entonces un registro histórico. Desde ese tiempo en adelante se iba a marcar entonces lo que conocemos hoy en día como los años después de Cristo. Él comienza, no a diferencia de los otros evangelistas, no hablando acerca del nacimiento de Jesús, sino del entorno del nacimiento de Juan, que de luego sería llamado el Bautista. Pero entonces data también no solamente el año, ubicándonos en el contexto histórico de Herodes, el rey de Judea, sino también el mes, porque empieza en la narración describiendo acerca de Zacarías y su mujer Elizabeth, de la procedencia de ellos, de que pertenecían a un linaje sacerdotal, que era de las hijas de Aarón, dice de Elizabeth, y Zacarías, que era de la clase de Abías, que dentro de los que ejercían el sacerdocio tenía el octavo turno, como lo vemos en pasajes como en Deuteronomio y en el Antiguo Testamento y en la restauración de los turnos del sacerdocio que luego ejecutó David. Entonces tenemos también el tiempo en que comenzó y incluso el turno del mes en que comenzó de ese año. En ese octavo turno, en ese octavo mes,
iba a acontecer esta experiencia de Zacarías cuando le tocó ejercer su sacerdocio dentro del templo. Entonces encontramos que Lucas, con su investigación metodológica, nos deja ver el entorno en el cual iban a acontecer los hechos que iba a narrar. ¿Por qué es importante esto y por qué estoy resaltando y haciendo énfasis en esto? Lucas también habla y dice, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Él entonces está indicando que Zacarías estaba ejecutando una tarea, un servicio, su ministerio en el templo para el tiempo, en los días de Herodes, y en esos días también iba a ser la concepción milagrosa, espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante lo vamos a ver también. ¿Por qué dentro del aprender el Evangelio es importante este tema? Y estoy tomando este apéndice para eso. Lucas lo ve resaltante por como les había dicho antes, en una investigación científica que hace Lucas, con algún ejercicio metodológico, él quiere poder contextualizar a su lector y a todos los lectores de esta carta. Contextualizar es importante para poder entender el tiempo que se está viviendo en el momento, para poder entender el lenguaje, para poder entender las figuras, para poder entender, y no solamente entender, sino comprobar el tiempo y el personaje de quien se está hablando en el escrito. Lucas entonces nos traslada a ubicarnos en el comienzo de las cosas, lo que yo he llamado el Génesis, el tiempo en el cual Herodes, rey de Judea, gobernaba, el tiempo en el cual el sacerdocio de la orden de Abías estaba siendo ejercido y las personas que empieza a involucrar dentro de su historia. El origen de Juan el Bautista va a ser determinante para poder comprobar también los hechos que habían sido profetizados por los antiguos profetas y que en ese tiempo iban a tener cumplimiento. Para nosotros es importante cuando leemos la Biblia poder contextualizar, poder entender cuál es el tiempo que se está viviendo, de qué se trata lo que vamos a leer. Y cuando te abordes a cualquier lectura en la Escritura, a cualquier lectura de la palabra, te invito a que primero entiendas el tiempo en el cual se escribió, a quién iba dirigido y cuál es el contexto que se va a desenvolver para que cuando empieces a leer en esta hermosa aventura de descubrir la Escritura, puedas entonces comprender mejor aquellas cosas que ya para ti son ciertísimas por medio de la fe, pero que ahora se pueden comprobar. Dios les bendiga.